Bien, adelante, por favor. Prosiga. Ya. Compañera, ¿qué tal el micrófono apagado? Gracias. Bueno, a continuación nosotros les vamos a explicar sobre el tema de compresores. Introducción. Los compresores se utilizan en diversas industrias, el cual necesita un aire comprimido y presurizado para realizar diferentes aplicaciones. En el año 1500 después de Cristo se crea un compresor, el cual estaba diseñado con una bolsa flexible que al ser aplastado producía aire a presión, el cual ayudaba a mantener las temperaturas altas. Años después, en 1762, un ingeniero llamado John Smeaton diseñó un cilindro soplador, el cual funcionaba con energía hidráulica. Un compresor. ¿Qué es un compresor? Un compresor es una máquina capaz de captar el aire atmosférico de su entorno, que está construida para aumentar la presión y el desplazamiento de cierto fluido. Esto se realiza gracias al intercambio de energía entre la máquina y el fluido. Hoy en día existen diversos tipos de compresores, siendo los más utilizados los de émbolo, aunque actualmente han ganado terreno los de tornillo, ya que son más sofisticados, con mejor calidad de aire y realizan menos ruidos y son menos molestosos. Actualmente se han incorporado los compresores de tipo rotativo, que son compresores más avanzados, el cual tiene una tecnología más avanzada y tiene como ventaja no emitir ningún valor residual en el aceite de lubricación, además de ser también silencioso. Entre las partes aquí podemos ver un diagrama de las partes de un compresor. Ya, es que antes de todo, para decirles que si es que se me cierra o dejo de hablar yo, cuando les ponga es porque está mala mi señal, ¿ya? Bien, creo que se quedó sin señal la señorita Rogel, ¿verdad? Sí, el internet de ella está malo, según me supo comentar.
tecnología. A ver, ahí está. Jennifer, ¿puede continuar? Ya, y si me entienden es que recién se acabó de cerrar otra vez, por eso le digo que tengo bien mala la señal. Ya, yo les voy a hablar acerca de la importancia que tienen los compresores. Los compresores en sí, para poder proporcionar lo que es la alta presión del aire limpio para llenar en sí un cilindro de gas, ¿no? Que es lo que se basa el compresor. Se utiliza en sí para proporcionar una moderada presión de aire limpio para el suministro de aire a una superficie sumergida suministrada. Por ejemplo, podemos tener en sí es importante en el ámbito de la vida de uno, ¿no? De una persona, porque si nosotros hablamos en un ámbito industrial, estamos hablando de un compresor que puede utilizarse en las empresas petroleras, en las gasolineras, que se utiliza para inflar llantas y esto, ¿no? Y si hablamos en un ámbito personal, estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Un aire comprimido, ¿no? Que en sí es el oxígeno que la persona dentro del mar está aspirando. Entonces, así como se dice que es importante tanto en un trabajo, también es importante para la vida. Se ha desarrollado en sí a lo largo del tiempo y se ha ido pensando en la manera de que al momento de que este aire se comprime, también se le puede dar un uso, porque cualquier persona al inicio hubiese pensado que no se puede comprimir el aire, pero en sí con el avance del tiempo se fue creando estos compresores y se les ha dado sus diferentes formas de usarlo, ¿no? Estas son las principales importancias. Entonces, como grandes, así como le decía, la industria. Por ejemplo, como le dije, llenar las llantas. Si uno lo hace con la boca, como inflar un globo, obviamente no va a poder, ¿no? Pero en el caso de hacerlo con una máquina especializada, como vendría siendo un compresor, se lo va a hacer de manera más rápida y hasta el tiempo se va a ahorrar la persona. ¿Sigue, Lady? Sí me escucharon, ¿verdad? La última parte, si podría repetir, por favor, sí, como que se entrecortó. Que los compresores en sí, justo va a pasar la campaña. Ya, que los compresores en sí, pues les daba un ejemplo de cuando uno va a inflar una llanta, ¿no? No es lo mismo que la persona diga que va a inflar una llanta con la boca, porque no es igual que un globo, que es un material diferente y que uno puede coger y soplar y llenar este objeto, ¿no? En cambio, en el caso de una llanta, la llanta es más gruesa, por ende necesita más aire y a presión para que el aire no se salga y mantenga la forma que va creando. Entonces ahí es donde sí es lo principal, donde todos hemos observado un compresor, ¿no? Para inflar una llanta de la moto, de un carro o de lo que sea ahí. Entonces sabemos que son muy importantes. Ya, ahí sigue la idea. Tipos de compresores. Existen dos grandes grupos de tipos de compresores, los que son compresores de desplazamiento positivo y compresores dinámicos. Entre los compresores de desplazamiento positivo tenemos el compresor de pistón, el compresor de tornillo, el compresor de paletas, compresor de lóbulos o émbolos rotativos, compresor shot y bombas de vacío.
Aquí podemos ver los diagramas y algunas partes de los cuales está constituido. Ejemplo, el compresor de pistón consta internamente de un comprimiento, un cilindro, una biela, un pistón y un cigüeñal. En los compresores dinámicos tenemos los compresores centrífugos o radicales, los compresores centrífugos o axiales. Aquí podemos ver los diagramas de los compresores. Aplicaciones de los diferentes tipos de compresores. Las aplicaciones más comunes a nivel industrial son las siguientes. Aire comprimido en industria textil, en la industria agroalimentaria y bebidas, en la fabricación de muebles, en los talleres de chapas y muebles, en la industria del calzado, para talleres mecánicos de automóvil y aplicaciones médicas en laboratorios y farmacéuticos. Sigue. Ya. Los compresores de desplazamientos positivos, en sí en estas partes nosotros no nos vamos a meter mucho a centrarnos porque es el tema pues de nuestros compañeros, ¿no? Pero como base general estamos hablando de los rotativos, que en este caso vienen siendo alternativos, tornillo y paletas. Los alternativos son los que se utilizan en refinerías de petróleo, en los transportes de gases, en las plantas químicas, plantas de refrigeración. Uno de los usos es la fabricación por soplado de envases de vidrio o plástico. Procesos de pintado y aplicación de adhesivos, industria de mueblería, en este caso es de los tornillos, ¿no? Hospitales y la industria de la construcción. Y como paletas se los utiliza en la industria para mover líquidos a través de los sistemas, ya sea en aplicaciones de compresión de aire, bombas de vacío idóneos y para aplicaciones de depuración de aguas residuales, transporte neumático, maquinaria para embalaje electrónica. En sí de lo que estamos hablando aquí nosotros es un poco de las más aplicaciones que puede tener, pero en este caso los compresores rotativos. No fue como lo que dijo mi compañera, que en las aplicaciones anteriores era como que el compresor normal o el compresor común. Entonces nosotros solo hablamos de las aplicaciones que le damos. ¿Sigue? Ya, al igual en lo que son los compresores en glóbulos, hablamos de que se lo puede aplicar en un alimentador de motores de diésel o en sopladores de gases a presión moderada. Y en el caso del scroll, en un aire acondicionado o en refrigeración. Los compresores de desplazamientos de dinámicos centrífugos. En este caso hablamos de que en la industria química o petroquímica, para la producción de los diferentes químicos en sí, ¿no? En este caso, como ejemplo, tenemos el etileno y el propileno, así como hidrocarburos aromáticos, para la licuefacción de gases, para la compresión de hidrógenos, el CO2, metanol, el amoníaco. Esos son ejemplos, ¿no? De lo que podemos crear o sea, en base a químicos, ¿no? No sé si cuando hacemos las duales hemos visto, hay una máquina que ponen los químicos, esta se llama centrífuga, como que sea, así mismo se llama. Entonces ahí nosotros claramente vemos en sí cómo se utilizaba la máquina. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos allá a la estación Lago Norte, ahí vimos una máquina de estas y cogían los tubitos, ¿no? Los tubitos de vidrio, ponían en sí el petróleo, que es, o sea, la cantidad de petróleo exacta que se colocaba con el químico para hacer un líquido blanco, pero esto hacía después de pasar por la centrífuga.
Esto giraba ahí un tiempo que ellos ya tienen determinado y al sacarlo ya se sentaba. Ya, al parecer se quedó otra vez sin internet, ¿no? Sí. Ya, vamos a esperar un momento. Igual recordarles a Lady y bueno, a Jennifer que solo les queda 2 minutos, ¿no? No sé si Lady usted pueda continuar. A continuación de lo que se quedó mi compañera, Escuchar a mí. Jennifer, ¿estás ahí? A ver, si puede repetir la última parte. Sí, pero no sé hasta qué parte. Ya, estaba hablando de que también se lo puede aplicar en lo que se habla en las desalinizaciones del agua, para sacarle en sí, esto se hace más en la costa, en los procesos de desalinización, ¿no? Y para las celulosas y lo que viene siendo en el caso de los papeles. También para los gases de combustión, para bombear el aire y el aire, en este caso el soplado del aire negro y el aire de gas. Estas son las aplicaciones, ¿no? En sí la que yo más conozco y creo que todos hemos visto, pues es la que les expliqué primero de la centrífuga en el ámbito del petróleo y químicos. Sigue. A continuación les vamos a dejar mirar un video. Un saludo a toda la comunidad de ferreidea.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Los compresores de aire proporcionan energía a las herramientas y máquinas de construcción neumáticas. Los compresores de aire comprimen el aire a través de un aumento de presión para posteriormente traspasárselo a una herramienta mediante un tubo o una manguera. La compresión del aire sirve para almacenarlo fácilmente y después ser dirigido al exterior a gran velocidad. Los compresores de aire pueden ayudarte a un sinfín de tareas de bricolaje, en el sector profesional como cortar materiales, pintar, limpiar, hinchar, etc. Además, en el sector profesional se usan para tareas más específicas gracias a su conexión con herramientas neumáticas, como remachar, grapar, clavar, atornillar, etc. ¿Cómo elegir un compresor de aire? Estas son las características más importantes en las que debemos fijarnos antes de comprar el nuestro. Tanque del compresor. La mayoría de los compresores de aire funcionan con un tanque de almacenamiento de aire, y según el modelo determinarás cuál es el más adecuado a tus necesidades. Cuanto mayor es el tanque, más cantidad de aire por minuto se puede generar. En el caso de usar herramientas neumáticas, deberás elegir un tanque basándote en las necesidades de estas, ya que sin aire suficiente no funcionarán correctamente. Si quieres usar herramientas para pintar o imprimir, existen compresores sin tanque aptos para estas tareas. Caudal del aire. El caudal y la presión del aire nos conducen a elegir la potencia del compresor. Cada compresor es capaz de garantizar un caudal y una presión diferente. Puedes calcular el caudal de aire sumando el individual por cada máquina. Con esta suma se obtiene el consumo máximo teórico. La norma general es que por cada caballo de potencia se obtiene un caudal de 100 litros de aire comprimido por minuto. Potencia del compresor. Las medidas de potencia del compresor son en caballos de vapor. Los compresores suelen oscilar entre 1,5 caballos a 5 caballos. Según esta potencia, estarán indicados para uso doméstico, profesional o industrial. Presión de trabajo. La mayoría de las herramientas neumáticas o equipos no requieren presiones superiores a 12 bares para funcionar correctamente. Si estas herramientas neumáticas se usan con una presión de trabajo inferior a la necesaria, no funcionarán correctamente. Fuente de alimentación. Los compresores de aire suelen funcionar de dos formas distintas.
eléctricos o con baterías, o con gasolina. La mejor opción es el compresor eléctrico si es para un hogar o un pequeño taller, mientras que si es para un uso industrial es mejor un compresor a gasolina. Lubricación del compresor o compresor autolubricado. El aire siempre contiene impurezas y humedad. Para usar el compresor con herramientas neumáticas es necesaria una limpieza previa y el secado del aire mediante un filtraje. En este caso es necesario lubricar el aire con aceites, lubricadores indicados para generadores. Por ello también existen compresores sin aceite, que son autolubricados. Ruido del compresor de aire. Los compresores normalmente son herramientas que realizan un ruido constante durante la utilización. Esto es importante de cara a posibles normativas y comodidad a la hora de trabajar. Conexiones de los Bueno, eso ha sido todo, gracias. Bien, un aplauso para sus compañeras, por favor, un aplauso virtual para sus compañeras. Muchas gracias. Gracias por su exposición. Antes de pasar, me gustaría hacer algunas acotaciones. Muy bueno que ustedes puedan presentar videos. Excelente, es una excelente idea que ustedes puedan presentar. Ya, ¿sí me escuchan claramente, ingeniero? Disculpe. Sí, fuerte y claro. Ah, ya, listo. Bueno. Ahí sí se logra apreciar solamente la exposición. Sí. Ya, disculparán los ruidos. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, ingeniero. La exposición en este caso es acerca de los compresores alternativos de émbolo o pistón y de membrana. Bien, vamos a hablar un poquito de un funcionamiento general sobre los compresores alternativos. Los compresores alternativos en sí tienen su función principal en lo que es en una etapa de admisión, compresión o escape. ¿Qué quiere decir admisión? En este caso es cuando aspira el aire atmosférico que tiene dentro, el aire atmosférico por una válvula de, que se la conoce como admisión. Una vez aspirado el aire atmosférico, esto en sí conlleva a que el volumen que hay dentro de la cámara del cilindro se transforme, disminuya, ¿no? Disminuye el volumen y aumenta la presión. Entonces, al aumentar la presión, se realiza el otro proceso, el cual es la compresión o escape, logrando así enviar todo el aire que haya almacenado hacia otra etapa o proceso neumático. Bien, compresores de émbolo o pistón. Bien, buenas tardes compañeros, ingeniero. Yo les voy a dar a conocer lo que son los compresores de émbolo o pistón. Pues estos se componen de unos elementos básicos similar al de un motor de una moto, se podría decir, similar a un motor de combustión interna. Estas se caracterizan de un cilindro, que es la cámara de compresión donde se comprime el aire, el pistón, la válvula de admisión y la válvula de escape. Solo consta de dos, porque generalmente lo de los motores es admisión, compresión, explosión y escape. Esto como solo requeremos, los compresores como solo requeremos acumular aire a presión, se utiliza válvula de admisión y la válvula de escape. La biela y el cigüeñal. Este es el mecanismo de un compresor de pistón, el cual mediante una biela, la biela existen de tres tipos. En los compresores de pistón existen
biela, que es la que está pegada al cigüeñal, o sea, no lleva una manivela. Como vamos a ver más adelante, existen 3 tipos: biela, biela manivela y biela manivela corredera, que vamos a ver más adelante. Ese es el funcionamiento. El motor gira en una dirección, sube el cilindro y comprime. A lo que baja, absorbe aire, y a lo que sube, comprime. Cabe recalcar que a lo que baja el aire, una de las 2 válvulas va a estar cerrada. A lo que sube igualmente solo se va a abrir la de desfogue, la que envía el aire comprimido puede ser a una etapa o directamente al cilindro. Perdón, sí, está bien, al cilindro, al tanque. Gírale, compañero, continúa, por favor. Bien, el funcionamiento de los compresores. Aquí, como les había mencionado, se compone de la entrada del aire, gira en una dirección, baja. Aquí ya podemos ver lo que les decía, que era el segundo modelo de los compresores, que es biela manivela. Ahí tenemos que del eje central de la biela existe otra pequeña biela, se podría decir, que es la manivela, y de ahí está la biela, y últimamente está el pistón. Ahí se comprime el aire, se cierra la válvula de admisión y sale el aire ya comprimido a una otra etapa o al cilindro. Aquí en los compresores, casi la mayoría de los compresores, existe un sistema que prende y apaga el compresor. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo que existe mucha presión, esta empuja un mecanismo y desconecta o conecta el motor de la bomba. Los cilindros existen de diferentes tipos. Existen de simple efecto. Los compresores existen de pistón simple efecto y doble efecto. Perdón, me olvidaba de prender la cámara, disculpen. Y aquí podemos ver de simple efecto es que solo existe un compresor, o sea, un cilindro. Así, de simple efecto es que solo existe una entrada de aire y una salida de aire. De doble efecto es que disponemos en la parte superior de entrada y salida de aire, y al igual de la parte inferior, entrada y salida de aire. Si le regresas la diapositiva, por favor. Bien, aquí podemos ver un compresor. Sí. La última imagen podemos ver un compresor en la que existen 2 etapas. Hay de una etapa, de 2 etapas y hasta de 3 etapas comúnmente. Existen de más, pero son pocas. Esto hace que de una etapa es para cuando se requiere aire a una presión baja, se puede decir. Ya de 2 etapas, esto funciona de la siguiente manera: que el aire que entra por el cilindro de la izquierda se comprime y envía no directamente al cilindro, sino que envía a una segunda cámara de combustión, que entra el aire ya comprimido del pistón 1, entra al siguiente pistón y lo comprime nuevamente, y de ahí es enviado al depósito, al cilindro. También hay de tres etapas. ¿Cómo sabemos cuándo es de una etapa, de 2 etapas o de 3 etapas? Pues por la cantidad de cilindros que disponemos en un compresor. Continúa, compañero. Otra. Ahí podemos ver las características. Esto ya es de parte de mi compañero. Pero antes de que pase con él, quiero acotarles que existen compresores
de alta, baja y de bajo alto. En las de alta baja están los compresores de las 2 etapas y 3 etapas que les decía, y en las de baja baja solo están los compresores de una etapa que solo contiene 2 válvulas. Y eso, a continuación mi compañero les va a exponer los compresores de membrana. Bien, continuando con la exposición, tenemos en este caso lo que es los compresores de membrana. En sí, los compresores de membrana son los que se componen por un diafragma, un pistón, una válvula de admisión, una de escape y una biela. El diafragma, ¿cuál es el diafragma? Como pueden observar aquí, es todo esto que está aquí, que va unido hacia el pistón. El pistón es toda esta parte de acá, hacia el pistón, y por sí viene acompañado de la biela y la manecilla, que es la que hace los giros, ya sea cuando vamos a hacer el proceso. Como me dice también que va acompañado, en este caso, la válvula de admisión. La válvula de admisión es esta de aquí. Y la válvula de escape es la de acá. Una de las características importantes en sí del compresor de membrana es que el aire no entra en contacto con las piezas mecánicas del compresor al ser una comparación con el compresor de pistón. ¿Por qué? Porque el compresor de pistón, al aspirar, en este caso, el aire atmosférico, dentro de la cámara del cilindro, ingresa todo el aire, ¿no? Disipado adentro, ingresa todo el aire y sí toca, en este caso, las piezas mecánicas, mientras que el compresor de membrana no. El compresor de membrana únicamente llena la cámara de diafragma, que lo vamos a ver más a continuación. Bien, el funcionamiento es en sí, el funcionamiento de membrana en sí es que la válvula de escape se mantiene cerrada en la primera etapa y la válvula de admisión se mantiene abierta para que el aire ingrese, ¿no? Ingrese al diafragma. Entonces, al descender el pistón, el aire ingresa al diafragma y se llena todo, se llena el diafragma, ¿no? En la parte derecha ustedes pueden observar, en este caso, pueden... Bueno, los compresores de membrana, estos son similares a los compresores de émbolo o de pistón. ¿Qué es lo que pasa con los compresores de membrana? Que son un poco más para bajas presiones, y estos igual se componen de diafragma, pistón, válvula de admisión y válvula de escape y una biela. Depende del requerimiento y depende del fabricante, se fabrican los cigüeñales dependiendo para qué presiones se usen. Una de las características de estos son que el aire no entra en contacto con las piezas mecánicas, como el compañero mencionaba hace un rato, sino que, si podemos visualizar mi cursor, llega hasta un émbolo, que estos son de un material plástico sumamente resistente, hay más de distintos materiales, pero uno de los básicos es un plástico, como un empaque que tienen, que el aire se comprime, entra el aire, pero solo hasta el diafragma, o sea, solo hasta el empaque y de ahí a lo que es expulsado, se cierra la válvula y expulsa igualmente, como son los de émbolo. ¿Sí pasa? Así como les mencionaba anteriormente el compañero, entre el aire es presionado por el émbolo y expulsado. Aquí podemos ver un poco de los tipos de compresores de membrana. Existen de diferentes tipos, yo estaba investigando por ahí. En los de pistones hay de precios desde 250 hasta $1000 de membrana. Están igual dependiendo a dónde vayan a ser instalados. Aquí quería mencionar que existe un motor eléctrico que hace girar a un muelle, a un rotor,
y hace el movimiento del cigüeñal y ahí suben y bajan los cilindros, pero no siempre es así. El motor a veces está dentro de la caja del cigüeñal, o sea, está pegado. Dentro es dependiendo, también está o sea, ya una vez que está dentro ya no requiere de una banda, sino que está internamente con unos engranajes y conectado al cigüeñal mediante unos ejes y de esos tipos también hay. Aquí podemos ver los manómetros, perdón, los manómetros y también de igual manera como les mencionaba anteriormente, estos se envían y son prendidos o apagados dependiendo de la presión a la que estén. Existe un elemento de protección que prende y apaga los compresores. Y esto sería básicamente los compresores de cilindro y de membrana. Muy bien. Gracias por su atención prestada y mil disculpas. Bien, ¿tienen alguna pregunta para sus compañeros, por favor? Sí, muy buenas tardes, ingeniero, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, Yo sí. adelante, por favor. Sí, estabas hablando un poquito acerca de los compresores a pistón. Pues si bien cierto, estos son bastante utilizados en el área de automotores, ¿no? Sí. Pero también se utilizan bastante en la área industrial estos tipos de compresores. Me refiero a empresas industriales ya bastante grandes como ensambladoras, no sé, petroleras. Dependiendo al tipo, pues lo que existe, petroleras, dependiendo a dónde vayan a ser instalados, pero por lo general, si necesitan altas presiones, estos mediante un juego de transmisión hacen girar el eje con unos motores más grandes y usan presiones ya desde 3.000 a 6.000 PSI ya para presiones altas. Estos compresores que están en los talleres de las vulcanizadoras y demás en- son comunes. Estos trabajan hasta 10 bares o 145, 145 PSI a 50 litros. Esos son los que básicamente se encuentran en las vulcanizadoras. También quería acotar que dependiendo a las presiones a las que trabajen, aquí existen unos anillos. Dependiendo de la presión, estos son un anillo o más anillos. Ya cuando son de doble efecto, como les mencionaba anteriormente, no sé si se mira aquí. Ya, cuando son de doble efecto, eso ahí. De doble efecto, ahí usan más cantidad de anillos, dependiendo es uno, dos o tres anillos para que no se escape el aire, tanto por arriba como de abajo. Y eso es. Muy Respondo. bien. Excelente. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Yo tengo una pregunta. Compañeros, disculpen, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, Escuchamos. No sé qué pasó, ingeniero, con el computador, pero se me paralizó y se me congeló, mejor dicho, entonces no pude seguir con la exposición. Disculpas en ese caso. No se preocupe. De todas formas, ya le envié una foto de cómo está el computador, está congelado, no puedo cerrar ni nada por el estilo, no sé qué pasa. Creo que Ya, me va a tocar hacer un apagado forzoso para ver si logra a veces eso arreglarse. pasa con Zoom, ¿no? Bien, estamos en el momento de preguntas. Más bien, si tienen alguna pregunta para John o para Milton, me parece que Lady le escuché que quería hacer una pregunta. Sí. Bueno, una pregunta para cualquiera, ¿no? ¿Cómo sé si mi compresor de émbolo o pistón tiene fallas internas o está propenso a dañarse? ¿Te respondo yo o el John? Cualquiera. Cualquiera. Ya, te respondo yo. ¿Cómo sabes cuando un compresor está propenso a fallas? Pues por su sonido, como estos son más piezas mecánicas, su sonido es más rústico, como en las motos empiezan a sonar y también cuando existen
fugas de aire en las conexiones de los canales que conectan entre el cilindro y la válvula. También se debe hacer mantenimiento para que no existan fallos, se deben hacer mantenimientos. Existen compresores que internamente en el cigüeñal llevan aceite y otros que trabajan en vacío, o sea, solo por lo que leí, trabajan con un teflón, un tipo de lubricante. Y eso, responder. ¿Una otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias a John y a Milton. Un aplauso para ustedes, por favor. Me pareció muy buena. Me gustaría que si tienen alguna pregunta, sí las vayan haciendo. Bien, vamos a dar paso a la última exposición, que es la de Johnny y la de Stalin. Por favor, se preparan para que realicen su exposición. Bueno, gracias. Ok, Inge, ¿puedo compartir la pantalla? Sí, adelante, por favor. Bien, adelante. Tienen 20 minutos para realizar su exposición a partir de este momento. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nuestro tema son compresores rotativos, ¿no? Una pequeña parte de los que ya dieron los compañeros, una derivación de la parte de los compañeros, se podría decir, de compresores. La primera parte va a dar mi compañero Stalin. Buenas tardes, compañeros y ingenieros. Les voy a dar a conocer lo que son, primeramente, un breve concepto que es compresores. Bueno, los compresores son máquinas construidas para incrementar, digamos, presiones de fluidos. Ya, estos son principalmente los que pueden ser comprimidos con gas. Ya. Como por ejemplo, digamos, en una manipulación de actuadores neumáticos sería. O también como neveras, refrigeradoras, todo eso. Siguiente. ¿Qué es un compresor rotativo? O también llamada compresor de paleta. Digamos, este es un tipo de máquinas eléctricas, máquinas cilíndricas que contienen un mecanismo rotativo con paleta. Ya. Y a esto que hace girar las paletas que se mueven en medio de un motor, para así comprender un aire de un cámara de aire. Ya. Y también estos compresores, digamos, tiene una capacidad una capacidad de compresión de los compresores de paleta. Digamos, esto se puede operar con unos valores típicos de entre 1.1 a unos
75 kilowatts. Y también trabajan a presiones de 7 a 10 bares o de 101 a 145 psi. Ya. Estos compresores rotativos o de paleta, digamos, tiene una rotación de fuerza centrífuga, donde extrae las paletas de las ranuras así para formar células individuales de compresión. Espera, antes de ver este video, primeramente le voy a decir cómo funcionan estos compresores. Ya. El funcionamiento de estos motores son, digamos, es por medio de una rotación de un rotor que hace que su movimiento dentro de unos componentes llamados estator, y estos elementos son fijos dentro de este mecanismo que esto produce es potencia y corriente necesaria para así funcionar en forma cilíndrica. Ya. Una vez que estos rotores se encuentran girando, genera una fuerza, ¿no? Como estaba haciendo una fuerza centrífuga en el interior del estator. Estas paletas se encuentran en la parte del estator que se compriman y generan unos mecanismos individuales de compresión o de una cámara que se puede extraer entre el estator. Y ahora sí, a continuación vamos a ver un breve video sobre esto. Súbele un poquito el volumen.
el fluido de la cámara, obligándolo a pasar la línea de impulsión. Compresores contenidos del curso de operación de... Bueno, eso es con respecto a un pequeño video preparado. A continuación voy a detallar las características de este tipo de compresores, como son los compresores rotativos, entre los cuales existen diversos, también se dividen en subtipos de compresores rotativos, pero voy a dar unas características que los diferencia a los otros tipos de compresores, como son los de pistón y membrana, ¿no? Y una de las principales diferencias que existen, unas de las principales características que hay dentro de estos tipos de compresores son que son de tamaño pequeño, que lo que permite utilizar un espacios donde que otros tipos de compresores no pueden encajar, ¿no? Otra de las características que tienen este tipo de compresores es que son muy silenciosos, ¿no? Pues esto también nos sirve de mucho para lugares donde se requiera o donde donde se requiera que no haya mucho ruido. También otra de las características que tenemos es el flujo continuo de aire. Pues este es ideal para el funcionamiento de los aparatos, ya que estos demandan ese tipo de funcionamiento para poder operar. Hay ciertos equipos que requieren de un compresor de flujo de aire, entonces estos tipos de compresores son adecuados para ello, ¿no? Son de fácil mantenimiento, ¿no? Esto hace que pueda durar por muchos años siendo eficientes y rentables. Presiones y volúmenes de aire moderados. Esto hace poder utilizarlo con confianza en aparatos, ya que no producirán exceso de presión y consumo. Otra de las características que tienen este tipo de compresores es que es de bajo consumo eléctrico, ¿no? Pues otra de las características que también leí, bueno, no está acá, es que estos tipos de compresores en sí son más, trabajan más, están compuestos más por parte mecánica que por parte química, como diferencia los otros por parte con parte de líquidos. A continuación voy a detallar un poquito de los diferentes tipos de compresores rotativos que hay, entre los cuales tenemos el de tornillo, tipo rods o lóbulos, el de paleta y el de tipo scroll. Aquí podemos ver una clara imagen que es un compresor de tornillo. Pues este tipo de compresores se podría decir que son uno de los más utilizados dentro de la industria. Como podemos ver, están compuestos por dos ejes que, por así decirlo, en esta esquina de acá o acá, no sé dónde será acá, va el motor que hace girar uno de los ejes, y como están con estas guías de acá, hace que gire el otro eje también, ¿no? A continuación vamos a detallar otro tipo de compresor, como es el de tipo scroll. Este compresor funciona a base de movimiento en forma de órbita de los rotores. Uno de ellos es fijo y expirado, y el otro móvil colocado en desfase de 180 grados, ¿no? Pues estos tipos de compresores son muy pocos comunes su utilización. También tenemos los compresores que son de paleta. Pues bien, estos compresores persuarizan primeramente el aire o fluido a través de un rotor interno acompañado por paletas que se integran en el sistema. Ellas son las encargadas de aumentar la energía cinética del gas y por ende la presión. También tenemos por último el compresor tipo rod. Estos poseen rotores conectados entre sí a través de engranajes, de manera que al girar hacen al mismo tiempo y en sentidos opuestos, generando mayor presión e impulso en el fluido. Bien, esos son los cuatro tipos de compresores rotativos más comunes que hay. A continuación voy a detallar un poquito el funcionamiento en general de los compresores rotativos, ¿no? Para ello he utilizado una imagen de un compresor de paletas, pero más o menos el funcionamiento que voy a detallar es más o menos general de todos los tipos de compresores rotativos. Pues este tipo de compresores funcionan por medio de rotación de un rotor, es decir, que voy a requerir de un motor. Obviamente el motor va conectado al eje que hace girar el rotor. Dentro de un componente llamado estator, que es
elemento fijo dentro del mecanismo que produce una potencia o corriente necesaria para el funcionamiento, el cual es de forma cilíndrica. Como podemos ver por esta área de acá arriba ingresa el aire. Aquí tenemos, en este caso se podría decir, sí, en este caso es el rotor y las paletas, ¿no? Y por este punto ya sale el aire ya comprimido. Bueno, Inge, ¿tengo ya tiempo para presentarles otro video? De 2 minutos. Bueno, voy a presentarles una pequeña introducción nuestra hasta donde aquí llegue. Línea de impulsión. Compresores rotativos. Se denominan compresores rotativos a aquellos grupos que producen gas o aire comprimido por un sistema rotatorio y continuo. Funcionan empujando el fluido desde la etapa de aspiración hacia la salida por medio de un componente giratorio llamado rotor. Entre los diversos tipos de compresores de este grupo están los compresores rotativos de paleta, tornillo, lóbulos y espiral. Compresor rotativo de paleta. Estos componentes cuentan con una parte fija llamada estator, dentro de la cual está ubicado en forma excéntrica un rotor, cuyo eje irá en relación con el del estator. El rotor incorpora una ranura en la que va acoplada una paleta, que se encuentra constantemente en contacto con el estator. Debido a que se desliza libremente dentro de su ranura, la fuerza centrífuga la empuja contra la pared del cilindro. La característica fundamental de estos compresores es que poseen una serie de paletas radiales sobre el rotor que presionan las paredes de la cámara de compresión cuando giran por la acción de la fuerza centrífuga. Entre cada dos paletas se crea una especie de pequeña cámara de compresión que va comprimiendo el aire. Principio de operación. Esta paleta origina dos cámaras, A y B, cuyos volúmenes respectivos están en función de la posición de la paleta. Durante la rotación del rotor, los volúmenes de las cámaras A y B varían continuamente. La entrada del vapor es por el espacio de admisión y la salida es por la válvula de escape. El valor cubre el espacio comprendido del estator y del rotor. Dicho volumen aumenta durante el giro del rotor hasta llegar a un valor máximo. Después se cierra desplazándose a la cavidad de impulsión del compresor, donde se desaloja el vapor. La clasificación de este tipo de compresores es de acuerdo con el número de paletas. Compresor de tornillo. Los compresores de tornillo constan de un cuerpo y dos largos engranajes helicoidales o tornillos, en contacto que giran en sentido contrario. Uno de estos es el motrizo primario conocido como macho. El otro tornillo, el secundario o hembra, es desplazado por el primero y presenta en su lateral 6 canales que se corresponden con los lóbulos del tornillo macho. El refrigerante procedente del evaporador queda atrapado en los espacios existentes entre los canales del tornillo hembra, girando con este y comprimiéndose a medida que avanza hacia la salida, ya que el volumen disponible entre las ranuras que dejan los tornillos va disminuyendo gradualmente. En la figura se muestran y se describen las partes y su funcionamiento del compresor de tornillo. Engranaje de sincronización. Este engranaje es el responsable de que ambos tornillos giren en el sentido correspondiente. Rodamientos del rotor. Encargado del eje principal del rotor. Separador. Mantiene separados los tornillos de la zona de transmisión, donde se ubican los engranajes de sincronización y rodamientos. Rotor macho. Rotor formado por lóbulos. Rotor hembra. Rotor formado por ranuras de acoplamiento helicoidales. Empaques. Su función radica en no dejar salir fluido alguno por el compresor. Piñón. Responsable del movimiento del sistema. Canal refrigerante. Encargado de mantener la temperatura estable. Orificio de ventilación. Trabaja en conjunto con el canal refrigerante con el objetivo de ventilar el equipo. Puerto de salida. Permite la salida de fluidos. Orificio de drenaje. Permite la salida de fluidos de la cámara compresora. Pistón de equilibrio. Su función es mantener los ejes a la misma distancia. Compañía de impulsión. Bueno, eso es con respecto al video. Perdón si se me pasé un poquito del tiempo, Inge.
El video fue para un mayor entendimiento, ya que debido a las palabras y a las pocas y a las imágenes que hay no se puede explicar de una manera más clara. He utilizado un par de videos para mejorar el entendimiento de cada uno de ustedes. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. Gracias, Johnny. Gracias, Stalin. Un aplauso para ustedes, por favor, en su exposición. Bastante bien. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para sus compañeros, por favor. Yo tengo una pregunta. Claro que sí. Mi pregunta es para cualquiera. ¿Cada cuánto se debe realizar mantenimiento a los compresores de paleta? A los compresores, ¿dijiste un compresor específico de paleta o? De paleta. Ah, ya. Pues esto depende a la utilización o al tiempo de trabajo que éste realiza. Hablemos que un compresor de paleta está trabajando, digamos, unas 18 horas al día. Pues sabemos que su periodo de mantenimiento va a ser un periodo más corto. Estoy hablando aproximadamente de, obviamente, librando de que, bueno, si estos utilizan aceites, estoy hablando de un periodo semestral, se podría decir. Y si trabajamos, digamos, 24/7, como le conocen 24/7, es decir, las 24 horas, también debemos de considerar un compresor adecuado para ese tipo de trabajo, que está trabajando todas las 24 horas y obviamente también va a requerir su mantenimiento más o menos un tiempo prolongado de entre unos 3 a 6 meses para su correcto funcionamiento. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Sí, yo. Los compresores de engranaje funcionan a mayores presiones que las de émbolo. No recuerdo haber mencionado un compresor de engranaje. Un compresor. Bueno, el compresor en el que tenías unas hélices que se circulaban internamente y enviaban el aire. No sé, No sé tal si vez le te refieras regresas a la diapositiva. a los compresores de tornillo. Eso, perdón, eso. Los otros son compresores de rotatorios. O sea, son Los de las... compresores rotatorios, sino que se clasifican en 4: compresor de tornillo, compresor de paleta, compresor rod y scroll. Entonces, de los tornillos, tú me dijiste, ¿qué pregunta me fue que me dijiste de compresores de tornillos? Sí, por lo que veo, usan piezas más grandes que los compresores estos de los... Pero me repites la pregunta, no. Sí, que si funciona a más presiones que las que se usan en los de émbolo, ¿o no? Bueno, de los de émbolo no tengo mucho conocimiento, pero normalmente estos tipos de compresores que nosotros hemos expuesto, esos están diseñados para trabajar, como lo dijo el compañero Gref al principio, entre 7, 8 y 10 bares, a una potencia de 1,70. ¿Me confirmas, compañero, a cuánta potencia eléctrica era? Es de 101 a 145 PSI. Pero por ende, casi de uso, por lo general, estos trabajan en la presión de 7, 8 y 10 bares. Entonces están a lo mismo que los de émbolo. Yo tengo Esa era mi pregunta. yo tengo una pregunta, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Sí. por favor. Ya bien. Estos compresores se lo pueden utilizar en industrias grandes, o sea, extensas, o solamente en industrias pequeñas, o sea, de microempresas. Bueno, pensé que iba a responder el compañero. Por lo general, tengo entendido que uno de los mejores compresores que hay o más utilizados en sí para las grandes industrias son los compresores rotativos.
debido a que son casi netamente, la mayor parte están compuestos mecánicamente y no son con partes químicas o líquidos. Usualmente para la parte industrial, el más común o el más eficiente, como lo pudieron ver, es el compresor de tornillo. Entonces, sí, por ende, sí están diseñados para grandes industrias, especialmente lo que son los compresores de tornillo, o también el otro que es muy similar, que es el de paleta. De los otros, el scroll y el rod, no he oído mucho, no son muy comunes prácticamente, no sé si tendrán algunas aplicaciones especiales, la verdad. Bueno, gracias, compañero. Listo. Bueno, muchas gracias por la exposición. Un aplauso para ustedes. A ver, siga, por Creo que favor. llegó tarde. Ya, para una industria, ¿no? O sea el de tornillo o el de paleta, creo que eran los compañeros. ¿Qué puntos, o sea, se debe tener en cuenta para seleccionar un compresor? Bueno, siempre hay que considerar primero. Vamos a ver acerca de de manera general, ¿qué es el compresor? El compresor es la máquina, ¿no es cierto?, que es capaz de convertir una energía mecánica en una energía energía neumática, ¿ya? Entonces, prácticamente lo que hace el compresor y la importancia del compresor es que convierte la energía mecánica en una energía potencial neumática. Entonces yo les decía al inicio del curso que la neumática o el aire comprimido, ¿no es cierto?, es como cuando ustedes tienen a un resorte presionado, ¿no? Presionan un resorte y ustedes saben que el momento que ustedes sacan ese resorte o sacan la mano del resorte, dejan de presionar el resorte va a salir con una fuerza y con una velocidad y eso se llama energía potencial, ¿no? Entonces, lo que hacemos con el compresor es almacenar energía potencial neumática a través de la compresión del aire. Vale recalcar que el aire es el gas o es un gas casi perfecto, ¿no? Casi perfecto. El aire es un gas casi perfecto. Ahora, la importancia de un compresor, ¿no es cierto? Y de elegir bien un compresor, y algo que les faltó mencionar a todos los expositores de los diferentes compresores es cuál es la aplicación de cada compresor. Es decir, por ejemplo, si tenemos una aplicación de paletas o tenemos tenemos un compresor de paletas, un compresor de membranas, un compresor rotativo. En cada una de estas, ¿cuál es la aplicación? ¿No es cierto? Ahora, el compresor es una parte muy importante, pero otra parte bastante importante es el almacenamiento de ese aire comprimido. Entonces, el almacenamiento del aire comprimido se lo pone o se lo guarda en en depósitos. En su mayoría, bueno, sí, todos son metálicos. Los depósitos donde almacenamos el aire comprimido son metálicos. Entonces, como nosotros vemos aquí, y aquí yo quiero hacer una diferenciación, ¿no es cierto? Miren, en la parte de arriba, si ustedes pueden ver en la parte superior, en esta parte de arriba tenemos el compresor. Obviamente este es un compresor de desplazamiento positivo, ¿no? Vemos que es un compresor posiblemente tiene 2 cilindros, uno para acá, no posiblemente, tiene 2 cilindros, uno para acá y otro para acá. ¿No es cierto? Tiene un motorcito que va a mover los 2 pistones, ¿no es cierto? Y por aquí es la entrada de aire, pero el aire comprimido se va a almacenar acá. Y ese aire, a este lugar donde almacenamos el aire comprimido, nosotros le vamos a llamar depósito neumático, ¿ya? Depósito neumático. Ahora, otro nombre para llamar al depósito neumático es acumulador, porque nos sirve para acumular el aire comprimido, para acumular la cantidad de aire comprimido, ¿no es cierto?,
Y una vez que lo podemos acumular, podemos distribuirlo a todo nuestro sistema neumático. Ahora, casi tan importante como elegir bien un compresor es elegir bien un depósito o acumulador. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos y elegimos voy a ponerlo así, un compresor de bastante capacidad de generar presión, ¿no es cierto? Pero elegimos un acumulador o un depósito bastante pequeño, vamos a tener un inconveniente que muy probablemente el compresor va a ser suficiente o va a generar la suficiente presión, pero el acumulador no se va a abastecer para que esa presión se distribuya, y eso va a ser un constante encendido y apagado constante del compresor, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra, tan importante como elegir bien un compresor es elegir bien el depósito. Ahora, hay una diferencia entre depósito y acumulador. La diferencia es que se le conoce como depósito se le conoce como depósito al almacenamiento principal. Y acumulador se les conoce como a pequeños almacenamientos que se distribuyen a lo largo de todo nuestro circuito neumático. Sin embargo, vamos a ver un poco de diseño, terminando ya el curso, el semestre. Vamos a ver un poquito de diseño neumático y de ciertas recomendaciones de dónde poner acumuladores y por qué poner acumuladores en diferentes configuraciones. Ahora, dentro de los acumuladores, es decir, internamente nosotros tenemos diferentes estructuras, y por esas estructuras nosotros tenemos clasificaciones. Entonces, tenemos una clasificación por peso, por muelle o resorte, membrana o vejiga. Entonces, por ejemplo, por peso, ¿no es cierto? Tenemos por peso, eso es, ¿cómo es? Prácticamente lo que hace es poner un peso, ¿no es cierto? Poner un peso, y aquí abajo siempre va a mantener una presión, ¿no? La misma presión. Por resorte es casi lo mismo que el peso, pero en este caso quien ejerce la fuerza es el resorte. Tenemos por vejiga, ¿no es cierto? Por vejiga lo que hace es similar a un globo, se infla. Cuando se infla va manteniendo la presión. Por lo menos estos de vejiga es para tener un caudal más presente, ¿no? Igual que el de membrana. El de membrana también se utiliza para tener una presión más constante. Ahora, estos de aquí, ¿no es cierto? Son utilizados. Es la constitución interna de los acumuladores, ¿no es cierto? Pero como les decía, depende mucho la aplicación en la cual nosotros vayamos a trabajar para que, para ver cuál de estos nosotros vamos a ocupar. Por ejemplo, estos tipos de vejigas, ¿no es cierto? Trabajan a muy baja presión, pero tienen una ventaja, y es que estos son capaces de mantener caudal y presión constante, lo que no pasa con estos de acá. Es decir, aquí nosotros podemos decir que casi siempre el caudal y la presión se mantienen constante, aunque ya se vaya desinflando la vejiga o se vaya perdiendo un poco el aire de acá, pero el caudal y la presión se mantienen constantes. Lo que no pasa con estos de acá, en cambio estos de acá son capaces de manejar altas presiones, ¿no es cierto? Bajos caudales. Estos de aquí son capaces de manejar presiones un poco más altas, caudales un poco más bajos. Estos son para bajas presiones, pero para caudales constantes, ¿ya? Ahora, las funciones que cumple el acumulador, rápidamente, las funciones que cumple el acumulador, la primera es almacenar todo el aire comprimido, esto es energía potencial neumática. La segunda es enfriar el aire, porque muchos de los compresores que ustedes acaban de exponer ingresan el aire, pero lo ingresan caliente. Y esto constituye un pequeño problema porque el aire caliente tiende a expandirse, y cuando se enfría tiende a
no a comprimirse, sino a reprimirse un poquito, y esto se ve afectado en la presión, ¿no es cierto? En la presión del acumulador, en la presión interna del acumulador. Entonces, no nos conviene enviar un aire caliente al sistema neumático, sino un aire a temperatura ambiente. Otra función es amortiguar el encendido y apagado del compresor. Esto quiere decir que el compresor no se esté prendiendo y apagando constantemente, sino que el compresor se prenda por un determinado tiempo y se mantenga apagado, ¿no es cierto?, en su mayoría de tiempo. Y otra de las cosas es que nos permite regular la presión y el caudal que necesitamos de acuerdo al sistema que vayamos a trabajar, ¿ya? Bien, rápidamente, denme 3 minutos más, vamos a exponer la unidad de mantenimiento. Es sumamente importante la unidad de mantenimiento. Nosotros le llamamos la unidad de mantenimiento al sistema que nos permite filtrar el aire, ¿no es cierto?, que nos permite tener un aire puro. A ese sistema, ¿no es cierto?, que hace toda esta regulación de filtraje y de tener un aire no puro, sino que un aire óptimo para los sistemas neumáticos, a este sistema nosotros le vamos a llamar unidad de mantenimiento. Entonces, ¿qué es la unidad de mantenimiento? Prácticamente la unidad de mantenimiento son 3 cosas importantes. Primero tenemos un condensador de agua, un filtro de agua, ¿no es cierto?, una trampa de agua. El aire siempre va a tener partículas de hidrógeno que cuando se condensan estas partículas de hidrógeno se van a convertir en agua. Otra cosa, el aire siempre viene con pequeñas impurezas. Entonces, en nuestros sistemas neumáticos, los enemigos número 1 es el agua, primero, porque trae corrosión, y las partículas de polvo o de cualquier otro material, ¿no es cierto?, que se puedan ingresar. Son pequeñas partículas que no son visibles, pero que cuando el aire circula, una partícula de agua o una partícula normal, golpea contra una pared de un cilindro y ese golpe va causando pequeñas porosidades y erosiones en las paredes de los cilindros o en las paredes de los conductos de las tuberías neumáticas. Entonces, primero tenemos un separador de agua, luego tenemos un filtraje, ¿no es cierto? Tenemos un filtraje. A veces el filtro de partículas sólidas, y el filtro de agua vienen juntos, ¿no es cierto? Como es en este caso. En este caso tenemos un filtraje y tenemos con una trampa de agua aquí abajo, ¿no es cierto? Luego tenemos un regulador de presión, ¿no es cierto? Este regulador de presión se encuentra aquí. Entonces, el regulador de presión prácticamente o lo que hace es es un tornillo, ¿no es cierto?, que permite regular la presión que vamos a tener en nuestro sistema. Y por último tenemos antes de pasar, junto con el regulador viene un manómetro y por último tenemos un lubricador. El lubricador lo que hace es meter pequeñas partículas de aceite en el aire. ¿Cuál es la ventaja de tener aceite en el aire? La ventaja de tener aceite en el aire es que podemos lubricar por ejemplo, las paredes de los cilindros. Podemos lubricar ciertos actuadores neumáticos. No necesitan mucha lubricación, pero sí necesitan pequeña lubricación, ¿no es cierto?, cuando hay rozamiento. Entonces al momento de lubricar, nosotros ya estamos asegurándonos que los actuadores y que las partes móviles se encuentren lubricadas, ¿ya? Así se ve el símbolo de la unidad de mantenimiento. Este es el símbolo simplificado. Bueno, aquí lo que se hace es la entrada de aire, esto es en el filtro, ¿no es cierto? La entrada de aire, lo que hace es entrar por el conducto principal, ¿no es cierto? Y salir por los conductos de afuera. Entonces, al momento que sale, se produce el filtrado de aire. Y como esto está golpeando, ¿no es cierto?, las partículas más pesadas, que son partículas de agua, van a caer a la parte de abajo
y se va a purgar por la parte inferior, ¿ya? La válvula reguladora de presión lo que hace es, tiene una cámara interna, ¿no es cierto? Que lo que hace es, intenta tener un poco más de área cuando necesitamos más presión, más área, y cuando necesitamos menos presión, reduce el área por donde circula el aire. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un resorte, ¿no es cierto? Y este resorte está sujeto a un tornillo externo. Y lo que vamos a hacer es comprimir este vástago con este émbolo hacia adentro, ¿ya? Para poder regular la presión. Y el lubricador lo que hace es prácticamente como se hace como se hace en las lavadoras, ¿no es cierto? Cuando se lubrica. Esto es prácticamente el principio de Venturi, ¿no es cierto? Que lo que hace es, entra aire, sale aire, pero aquí adentro tenemos una pequeña tubería, ¿no es cierto? Una pequeña tubería. Esta pequeña tubería tiene aceite, ¿no es cierto? Entonces el aire que ingresa, ¿no es cierto? Al ir con tanta o con el caudal con el que va tomando partículas de aceite y las va llevando consigo en su transporte, ¿no es cierto? Entonces el aceite es bastante importante porque nos permite lubricar las partes móviles, las piezas móviles, y también nos permite vencer un poquito la oxidación y la corrosión para dar un poco más de vida útil a los actuadores neumáticos, ¿no? Bien, eso es todo. Muchas gracias. Con esto, por favor, no se olviden de subir. No se olviden de subir las diapositivas. Solamente suban las diapositivas a donde dice exposición. Y hay les quiero mostrar. Hay una parte que dice, hay una parte que dice